Ya lo habéis visto, ¿verdad? Tienen miedo de los niños. Los niños estos así pequeñitos de 4 o 5 años no le gustan nada, nada, nada. Los teme porque no saben por dónde lo tocarán, lo cogerán o qué le harán. Y ha venido corriendo a ponerse debajo del banco donde estoy sentada yo, en el refugio. Bueno, estaba pensando ahora que estos días pasados ha habido una huelga de metal en Cádiz, creo. Que han hecho huelga 2 días. Y me ha venido al pensamiento cuando yo trabajaba, tenía 22 años, y en mi ciudad de nacimiento, Sabadell, de la provincia de Barcelona, pues también hubo era a finales con Franco. No, ya Franco había muerto hacía un año, y fue en el 76, fue en octubre del 76. Pues se produjo una vaga en el sector del metal. En Sabadell habían fábricas muy importantes que fabricaban los telares, las máquinas para tejer, las tejedoras y tal. Y bueno, eran fábricas muy importantes y la gente pues quería conseguir un mes de vacaciones, quería conseguir 15 días cuando te casabas, 15 días de fiesta también, un aumento de sueldo, no me acuerdo exactamente, pero me parece que quedaba en 2.800 pesetas a la semana, porque cobrábamos por semana. Y hubo otro artículo que no me acuerdo, porque claro, hace tantos años. Bueno, pues nada, esta vaga se hizo con los sindicatos. Todos pertenecíamos en aquel tiempo a algún sindicato. Yo estaba con comisiones obreras, porque la empresa sí estaba. Éramos una empresa de 250 personas. Teníamos el comité de empresa. El comité de empresa, pues bueno, estaba formado por los de comisiones obreras. Y bueno, pues no se llegaban a acuerdos. Empezamos a hacer una vaga, pero una vaga de verdad. Cada día íbamos al lugar de trabajo, a nuestro puesto de trabajo, nos quedábamos en el puesto de trabajo sin hacer nada. Y así hasta mediodía, íbamos a casa a comer, volvíamos otra vez a la tarde y lo mismo hasta la hora de salir. Y luego durante el día los políticos, los empresarios, los sindicatos pues se reunían y no había manera de ponerse de acuerdo. Y los trabajadores salíamos en manifestaciones a partir de las 7 o las 8 de la tarde. En aquel momento estaba la policía, no teníamos ni los Mossos d'Esquadra aquí en Cataluña, estaban los grises. Y más de un día he corrido delante de los grises en las manifestaciones que hacíamos. Total, resumiendo un poco, hicimos un mes de vaga, 30 días, 4 semanas sin cobrar. Había gente que no podía llegar, porque en aquella época aún había parejas con 4, 5 y 8 hijos, y mucha gente no llegaba para llevar la comida a casa. Se hizo recogida de alimentos para algunas familias, las mujeres se encargaban del tema. Luego se hicieron unas huchas de cartón que se repartían por los centros de trabajo. Los que podían pues metían algo y los que no podían pues nada, en la lucha. Y se recogió también dinero pues para estas familias. Nosotros teníamos una persona, ya he dicho que la empresa era de 250 personas y había uno de los peones que era portugués y lógicamente le llamábamos el portugués. Y lógicamente tenía una familia numerosa de 8 hijos. Y reuníamos dinero para el portugués, nosotros principalmente pues para este operario que no tenía medios para llegar. Yo, como estaba en casa de mis padres, pues tampoco no tenía problema. Mis padres pues ya se ocupaban de mí. Mi madre trabajaba, mi padre trabajaba en el sector textil, entonces a él no le afectaba la vaga. Pero bueno, todo y eso, con esta vaga todos salimos ganando, porque conseguimos el mes de vacaciones, conseguimos la semanada que habíamos pedido, conseguimos los 15 días, y es que me falta una cláusula que
que no me acuerdo, el uniforme de trabajo, creo que el uniforme de trabajo que nos lo pagara la empresa. Parece que era eso. Nosotras, las chicas que estábamos de administrativas, llevábamos una bata y nos la dejaban elegir. Un año la comprábamos de invierno y otro año la comprábamos de verano. Hubo un año en que hubo 3 chicas embarazadas y tuvimos que coger unas batas que disimularan un poco la barriga. Aún me acuerdo que era blanca, verde y unas rayas azules. Y luego cuando ya no trabajaba, pero claro, la bata era mía, me sirvió a mí cuando me quedé embarazada para andar por casa. Y sí, pues conseguimos esto, conseguimos el uniforme también. ¿Qué más os quería comentar? Que esto también sirvió para el textil, porque aprovechándose de lo que nosotros habíamos conseguido, ellos también se pudieron hacer fuertes y también pidieron lo mismo que nosotros y también lo llegaron a conseguir. El textil, que le llamaban el ramo del agua, siempre iba por detrás del metal. El metal siempre tenía más fuerza. Era mucha más gente en el ramo del metal que en el ramo de textil. Porque en Sabadell, Terrassa, Rubí, bueno, ahora no me acuerdo de los nombres, había, y en Osona, comarca de Osona, pues había mucha industria textil. Entonces había la industria metálica que construía las máquinas que necesitaban los que trabajaban en el textil. Bueno, estos días me ha venido a la memoria, ahora no se haría. Ahora la gente un día de vaga, ¿qué hace? O se queda en casa a dormir, o aprovechan para ir de compras, o si es en buen tiempo se van a la playa. Pero un mes, como pasamos nosotros, sentados, claro, yo por ejemplo, donde yo estaba, yo era jefe de personal, yo hacía los semanales, cada semana hacía los semanales de la gente. Yo tenía una categoría de oficial de primera administrativa y cobraba como los hombres que había allí en mi oficina. Y dentro de la misma oficina que estaba yo, habían varios hombres, había la secretaria particular del dueño de la empresa y la telefonista y yo. Éramos 3 mujeres, las otras éramos 13 en total, las otras 10 estaban repartidas en otros departamentos. Y donde yo estaba, pues había el jefe, el dueño de la empresa, parecía un colegio. Él tenía la mesa mirando hacia donde estábamos los demás y los demás teníamos el escritorio mirándole a él, como si él fuera el profesor y nosotros los alumnos. Estábamos sentados de esta manera. En la mesa cada uno teníamos nuestro teléfono, la telefonista pasaba las llamadas. Bueno, si tenías que ir al lavabo te tenían controlada porque te veía el dueño de la empresa y cuando ibas y cuánto tardabas. Bueno, qué manera de trabajar tan diferente, qué manera de trabajar tan diferente. Y siempre corriendo porque íbamos en autobús, teníamos que salir a la 1 en punto porque si no se nos escapaba el autobús y el próximo ya íbamos tarde y para la comida y para todo nos venía fatal. Lo recuerdo con añoranza, pero lo recuerdo con cariño. Fueron años muy felices. No sé si cambiaría la manera de trabajar de ahora con la manera de trabajar de entonces. Yo hacía, ya he dicho, los semanales manualmente, primero con una calculadora pequeñita, que se llamaba Facit. Luego me trajeron una máquina ya ultramoderna, una calculadora muy grande, no me acuerdo cómo se llamaba. Y después trajeron un ordenador. Tuve que estar una semana yendo a Terrassa, a la empresa que habían comprado el ordenador, para que me enseñaran cómo utilizarlo. Y el programador era hijo de padre catalán y madre norteamericana, y él había nacido en Norteamérica, no me acuerdo ahora en qué país, y él se llamaba William Brañas, eso sí que me acuerdo, ya era un señor mayor, y andaba siempre con un lápiz y una goma, el lápiz con goma en la puntita y aparte una goma de borrar. Y cuando le decíamos, pues queremos que esto salga de esta manera o de esta, borraba con la goma y con el lápiz lo escribía. Y luego ya lo metía en la memoria, no sé cómo lo hacía.
teníamos unas fichas como si fuesen folios, pero más como de cartulina. ¿Y os acordáis de las cintas beta? Pues llevaba, a un lado llevaba una cinta beta, como si fuese un celo, por decir algo. Y allí en aquella cinta beta, en aquel celo, estaba la información que él había calculado primero a mano con el lápiz. Y el ordenador era tan grande, me acuerdo que se llamaba Kinsler 6000. Estaba dentro de una habitación y solo teníamos acceso a la habitación el dueño de la empresa, uno de los empleados, el contable principal, y yo. Estaba cerrado con llave y solo teníamos acceso nosotros tres, o sea que éramos responsables de la seguridad del ordenador. Luego lo querían preparar para llevar la contabilidad más adelante. Primero se empezó con los semanales, porque pasamos de los semanales a los quincenales. Pasamos de los semanales a los quincenales y para llegar a hacer los mensuales. Querían que en lugar de cobrar por semanas, cobráramos por meses. Pero la manera era, como la gente estaba acostumbrada a las semanas, todo el mundo funcionaba con semanas, pues hicimos un cálculo que fuera para mes, pero a los 15 días se daba como una cuenta, por decir algo. Y a final de mes se acababa de calcular pues la gente que había estado enferma, que no había venido por no sé qué, que habían ido al médico, que habían llegado tarde, para hacer las cuentas, los descuentos, lo que fuera, porque si llegaba a estar en no sé cuántas ocasiones, ya no me acuerdo, tenías una falta y te valía un dinero. Luego las bajas de enfermedad también se había de calcular. Luego la gente que se casaba y tenías que darle los 15 días gratuitos. Bueno, había una serie de cálculos. Desgraciadamente la empresa no fue bien, el textil fue yendo cada vez a menos, se empezó a ir para China o para países latinos. Y bueno, fue decayendo. Nuestra empresa no había sabido diversificar porque había el padre que era el dueño auténtico, había 2 hijos, los 2 hijos querían llevarlo de una manera, el padre no quería moverse de la manera que lo había hecho siempre y tenían que haber diversificado y hubiéramos podido salir adelante, pero él ya era mayor y ya no quiso hacer nada. Pues fuimos 250 personas a la calle. Bueno, hasta aquí un poco mi recuerdo. Podría seguir hablando, pero ya no. Ya me voy a ir porque está el niño jugando a la pelota. Ya han venido, hay unas niñas marroquíes que conocen a mi perro y han estado por aquí, lo querían tocar. Y el perro, como está ya aquí ahí explicado que no le gustan los niños, pues aquí está escondido. Y como me han visto con el móvil, pues sí que está el perro. Como me han visto con el móvil hablando, pues ya no me han dicho nada. Bueno, pues nada, un recuerdo más. Si habéis vivido estas circunstancias, si habéis vivido el tema de quedaros sin trabajo y tener que, costó bastante cobrar del dinero. Primero nos arreglaron el paro. Yo me fui a vivir a Alicante, concretamente a Orihuela, y me costó bastante que me llegara el tema del paro. Y luego, claro, la empresa se tenía que vender otra fábrica más que teníamos, dos fábricas por decir algo, y hasta que no se vendiera esto no nos podían dar la indemnización que nos correspondía a los trabajadores. Y con esto pasamos 3 o 4 años. Una pena, de verdad que una pena. Yo era tan feliz trabajando allí. Entré con 17 años y cuando se cerró la empresa tenía 24. Me casé estando en esa empresa que tenía 23 y a los 24 cerraron, nos fuimos para Alicante, a los 25 nació mi hijo. Bueno, esto ya es otra historia. Bueno, pues nada, si os habéis encontrado viviendo esta situación, si habéis estado en alguna vaga, pero una vaga así salvaje como la nuestra, si me lo queréis compartir, si lo queréis escribir, si me queréis decir alguna cosa y si me queréis dar un like. Y nada, muchas gracias y hasta el próximo día.